Hola, chicos, bienvenidos al canal El Último Relato. Hoy seguiremos una historia real e inspiradora, que muestra cómo un simple conserje, en una escuela de élite, logró transformar por completo la vida de los estudiantes y el personal al enfrentar un grave caso de acoso escolar que fue ignorado por todos. Es una historia que te hará reflexionar sobre los prejuicios y el valor de las personas que nos rodean. Si te gustan las historias reales y emocionantes como esta, aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Ahora, vayamos directamente al informe de hoy. Neusa siempre llegaba a la escuela antes de las 6 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y el silencio llenaba los pasillos vacíos. Disfruté esos primeros minutos sola, cuando podía oler la limpieza mezclada con el aroma de libros nuevos y útiles escolares. A pesar de la aparente tranquilidad, algo en esa mañana parecía diferente. Se dio cuenta inmediatamente cuando encontró papeles arrugados esparcidos en el suelo cerca de los casilleros de octavo grado. Recogiendo cuidadosamente cada hoja, vio mensajes que le helaron el corazón, duros insultos, apodos ofensivos escritos en inglés y portugués, dibujos burlándose de una chica específica. Neusa sintió una opresión en el pecho. Había notado señales sutiles de este comportamiento antes, pero nunca con esta intensidad. Cuando terminó de recoger las hojas, escuchó pasos que venían desde la dirección de la sala de profesores. Levantó la vista discretamente y vio a la directora Lucia pasar a toda prisa, saludando a Neusa con una leve inclinación de cabeza, sin verla realmente. No era raro que esto sucediera. Ella sabía que era invisible para la mayoría de la gente en esa elegante escuela. Doña Neusa suspiró profundamente y guardó los papeles en el bolsillo de su uniforme celeste, que ya estaba un poco descolorido. Sabía que debía entregárselo a alguien, pero también era consciente de que probablemente nadie prestaría la atención necesaria al problema si venía de ella. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tendría la palabra de un cuidador recién llegado en un lugar así? Neusa sintió la impotencia como una fuerte punzada y continuó en silencio, cargando ese peso dentro de su pecho mientras comenzaba su turno. Esa mañana, Neusa intentó concentrarse en sus tareas rutinarias, limpiar aulas, pasillos y baños, pero su mente seguía volviendo a los papeles que guardaba en el bolsillo. Con cada movimiento mecánico, recordaba las duras y ofensivas palabras escritas por adolescentes que tal vez no tenían una noción real del dolor que causaban sus acciones. Mientras limpiaba el baño de niñas de octavo grado, notó que Ana Clara, la niña mencionada en los mensajes, entró rápidamente con la mirada baja, evitando cualquier contacto visual. Neusa observó discretamente el comportamiento de la niña, notando la forma en que se escondía en un rincón, fingiendo lavarse las manos por más tiempo del necesario. Aquella escena conmovió profundamente al cuidador, que sentía claramente la soledad y la tristeza silenciosa que cargaba Ana. Más tarde, durante el descanso, Neusa decidió prestar más atención a los movimientos de los estudiantes. La escuela solía dar un gran valor a la apariencia de perfección, con estudiantes siempre impecablemente uniformados y sonriendo en presencia de adultos, pero solo hacía falta una breve observación para darse cuenta de que había algo mal con esa imagen demasiado pulida. A lo lejos, vio a Ana Clara sentada sola en un banco cercano a la cancha, con la mirada fija en el suelo mientras un grupo de compañeros susurraba y reía discretamente, mirando en su dirección. Neusa sintió ira y tristeza al mismo tiempo, reconociendo claramente la cruel dinámica del acoso que ocurría ante sus ojos. Decidió que no podía ignorarlo, aunque sabía lo difícil que podría ser para cualquiera escucharla. Mientras observaba todo, discretamente, decidió que actuaría de alguna manera, aunque nadie le diera crédito. Durante el resto de ese intervalo, Neusa se esforzó por identificar con claridad quién estaba liderando esa cruel situación contra Ana Clara. No tardé mucho en darme cuenta de que Julia,
una estudiante conocida por su excelente rendimiento académico y frecuentemente elogiada por sus profesores, parecía estar al frente de este comportamiento hostil. Julia sonrió amablemente a los adultos, manteniendo la imagen impecable que tanto valoraba la escuela, pero en cuanto los profesores le dieron la espalda, su expresión cambió por completo. Neusa se sintió profundamente incómoda con esa contradicción, sabiendo muy bien cuánto podían engañar las apariencias. Pensó en la forma más discreta posible de abordar el tema sin llamar demasiado la atención, pues sabía que difícilmente escucharían a un nuevo cuidador. Cuando regresó a los pasillos después del descanso, Neusa vio que los profesores estaban agitados en la sala de reuniones, discutiendo algo aparentemente serio. Aún sin quererlo, logró escuchar algunas partes de la conversación en las que se mencionaban frecuentes conflictos que involucraban al 8º grado. Sintió una punzada de esperanza, pensando que quizá la gerencia finalmente se había dado cuenta del problema. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la conversación se centraba superficialmente en las calificaciones y el rendimiento académico, tratando los problemas emocionales de los estudiantes como secundarios o incluso irrelevantes. Neusa volvió a agarrar los papeles que guardaba en su bolsillo, dándose cuenta de que probablemente era una de las pocas personas allí que veía más allá de las notas y las apariencias. Fue entonces cuando, llena de coraje y empatía, decidió que ese mismo día buscaría una oportunidad para actuar directamente. Aquella primera tarde, mientras limpiaba discretamente la biblioteca vacía, Neusa notó que Ana Clara estaba sentada sola en un rincón. Alejado, la niña tenía los ojos rojos y sostenía un libro cerrado en su regazo, claramente tratando de ocultar su reciente llanto. Neusa se acercó lentamente, fingiendo organizar los libros para no avergonzar a la niña, pero dejó claro, con una sonrisa de bienvenida y un leve asentimiento, que estaba allí cerca en caso de que Ana necesitara hablar. Sabía que su posición de cuidadora no le permitía acercarse directamente como lo haría una maestra, pero presentía, por la expresión de alivio de la niña al verla cerca, que su discreto apoyo podría significar mucho en ese momento difícil. Más tarde, cuando los estudiantes se fueron, Neusa decidió adoptar un enfoque un poco más concreto. Sabía que debía actuar con cuidado y cautela, ya que cualquier movimiento brusco podría alejarla más de su objetivo o incluso causarle problemas a ella misma. Luego fue a la oficina de la directora Lucia, que ya estaba vacía, y dejó cuidadosamente sobre la mesa los papeles recogidos esa mañana, junto con una nota sencilla escrita con letra firme y clara. Encontré estos papeles hoy temprano. Creo que es importante analizar con más detalle lo que está sucediendo en 8º grado. Neusa decidió no firmar, consciente de que su identidad podría provocar que el mensaje fuera ignorado. Mientras salía rápidamente de la habitación, sintió un fuerte nerviosismo en el pecho, pero también alivio por haber hecho finalmente algo concreto. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo reaccionaría la gerencia a esto. La mañana siguiente, tan pronto como llegó a la escuela, Neusa notó un movimiento inusual en los pasillos. Los profesores hablaban en voz baja, con expresiones preocupadas, intercambiando miradas inquietas. Mientras limpiaba las mesas en la sala de profesores, escuchó claramente a un profesor decir que el director había convocado una reunión de emergencia para abordar una situación de acoso escolar en 8º grado. Neusa sintió un ligero alivio al darse cuenta de que los papeles que había dejado discretamente habían tenido algún efecto, pero al mismo tiempo sintió un profundo miedo. Sabía que, dependiendo de cómo la dirección decidiera abordar la situación, Ana Clara podría sufrir aún más. Era un momento delicado, que requeriría algo más que reprimendas superficiales. Poco después, mientras limpiaba la entrada principal, Neusa vio a la directora Lucia caminando rápidamente por los pasillos, con una expresión visiblemente incómoda. Al pasar junto a ella, la directora miró rápidamente a Neusa y, esta vez,
estableció un contacto visual más directo, como si finalmente notara su presencia allí. Neusa se sintió extraña con ese pequeño cambio. Una mezcla de esperanza e inquietud surgió dentro de ella. Unos minutos después, me enteré que Ana Clara estaba en la coordinación, esperando para hablar con el director sobre el asunto. Neusa detuvo sus actividades por un momento y miró discretamente hacia la puerta de coordinación, sintiendo que se le apretaba el corazón. Entonces decidió quedarse cerca, esperando el resultado de esa conversación, dispuesta a ofrecer apoyo silencioso si fuera necesario. Desde donde estaba, Neusa pudo ver a Ana Clara salir de la coordinación con los ojos aún más hinchados y el rostro visiblemente abatido. La niña caminó lentamente por el pasillo, evitando el contacto con la mirada de cualquier persona cercana. Neusa se dio cuenta en ese momento que la conversación con el director no había aportado el apoyo que el estudiante necesitaba. Sintió una profunda frustración, un sentimiento de impotencia al darse cuenta de que, incluso después de toda esa preocupación, tal vez la escuela todavía no estaba preparada para tratar correctamente algo tan sensible como el sufrimiento emocional de los estudiantes. Sintiendo que necesitaba hacer más, Neusa respiró profundamente y se acercó discretamente a Ana Clara. Mientras se acercaba, Neusa simuló organizar los materiales cerca de la mochila de la niña y, en un tono de voz bajo y acogedor, comentó casualmente que si necesitaba hablar o desahogarse en algún momento, podía contar con ella. No dijo mucho más, para no avergonzar a Ana, pero notó la mirada sorprendida y a la vez agradecida que recibió a cambio. La niña asintió levemente, demostrando tímidamente que entendía. Neusa sintió que había construido un pequeño vínculo de confianza en ese simple momento, algo genuino y sin grandes discursos, pero que quizás hizo toda la diferencia en ese delicado momento. Al regresar a sus actividades, sintió que el peso de esa responsabilidad aumentaba. Ahora estaba seguro de que su presencia allí podría cambiar, de manera concreta, el destino de aquel estudiante. Durante el resto del día, Neusa trabajó más atentamente que nunca, observando cuidadosamente cada interacción entre los estudiantes de octavo grado. Observó, ahora con mayor claridad, pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos: las miradas burlonas dirigidas a Ana Clara, las risas discretas intercambiadas entre Julia y sus amigas y, sobre todo, el silencioso malestar de la víctima, que se encerraba cada vez más en sí misma. Neusa comprendió, con un sentimiento amargo en el pecho, que el bullying era mucho más profundo que simples bromas adolescentes, algo que parecía invisible solo a los ojos de los profesores. Aunque se sentía presionada por la necesidad de hacer algo urgente, también era plenamente consciente de su delicada posición en la jerarquía de la escuela. Al finalizar las clases, mientras recogía la basura de las aulas ahora vacías, Neusa escuchó una acalorada conversación proveniente de la sala de profesores. Sin querer parecer invasiva, se acercó lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Escuchó claramente a un profesor admitir que ya habían intentado varios acercamientos, conversaciones e incluso castigos leves, pero nada parecía resolver la situación entre los alumnos. La directora Lucia interrumpió, mostrando frustración al decir que necesitaba encontrar una solución rápidamente, ya que los padres comenzaban a cuestionar la eficiencia de la escuela. Neusa sintió una fuerte punzada al darse cuenta de que, incluso en ese momento, la mayor preocupación de la dirección parecía seguir siendo la reputación de la escuela, y no el sufrimiento real de Ana Clara. Una vez más, tomó conciencia de la urgencia de su propia intervención en ese caso. A la mañana siguiente, antes de que llegara la mayoría de los empleados, Neusa tomó una decisión valiente: actuaría directamente, incluso conociendo los riesgos. Con cuidado, aprovechó el silencio del inicio del día para buscar a Julia, que ya había llegado y estaba distraída mirando su celular cerca de las taquillas. Acercándose con su discreción habitual,
Neusa comenzó tranquilamente a limpiar los gabinetes cercanos, preparándose para abordar el tema de una manera natural y no confrontativa, sin rodeos, pero con suave firmeza. Comentó cómo algunas bromas, aunque parecieran inofensivas, podían causar un daño profundo. Julia pareció sorprendida por el acercamiento, inmediatamente lo miró, sin poder ocultar su incomodidad. Por primera vez, Neusa se dio cuenta de que había logrado romper esa fachada de perfección que mantenía a la chica. Sin acusar directamente, Neusa continuó hablando en voz baja, citando ejemplos concretos de cómo pequeñas actitudes pueden marcar negativamente a alguien durante muchos años. Julia escuchó sin responder, visiblemente incómoda, mirando al suelo y mordiéndose los labios. Neusa notó que sus palabras de alguna manera habían conmovido al adolescente, quien ahora parecía avergonzado por esa conversación inesperada. Cuando terminó de hablar, Neusa simplemente sonrió con calma, diciendo que confiaba en el sentido común del estudiante para comprender la importancia de eso. Julia asintió rápidamente, sin decir nada, pero Neusa vio en la mirada inquieta de la niña que sus palabras habían surtido efecto. Regresó a sus funciones con una ligera sensación de victoria, aunque todavía sabía que esto podría tener consecuencias para ella. En los días siguientes, Neusa notó que empezaban a producirse pequeños cambios entre los alumnos de octavo grado. Poco a poco, Julia comenzó a evitar hacer comentarios maliciosos, manteniéndose más reservada con sus amigos y, lo más importante, reduciendo significativamente las provocaciones dirigidas a Ana Clara. Aunque discretamente, Neusa notó el creciente alivio de la niña, que parecía menos retraída e incluso se arriesgaba a esbozar pequeñas sonrisas en los pasillos. La conserje sintió, por primera vez desde que llegó a la escuela, que realmente había marcado una diferencia allí, incluso si nadie más que ella lo sabía. El orgullo silencioso que sentía no provenía de un reconocimiento externo, sino de la íntima certeza de que su actitud había cambiado una dinámica que parecía inmutable en ese entorno. Sin embargo, la transformación no pasó desapercibida para todos. Una tarde tranquila, mientras limpiaba la oficina de la directora Lucia, Neusa sintió que alguien la observaba de cerca. Al levantar la vista rápidamente, se dio cuenta de que el director la observaba con curiosidad, en un silencio incómodo. Con una leve sonrisa, Lucia comentó, casi con naturalidad, como la situación con el octavo grado parecía estar calmándose misteriosamente, sin que nadie del cuerpo docente hubiera identificado exactamente lo que había sucedido. Neusa permaneció tranquila, respondiendo solo con un leve asentimiento y una sonrisa tímida, evitando llamar la atención. Sin embargo, notó claramente que el director, por primera vez, la estaba mirando realmente, reconociendo de alguna manera su presencia y su importancia en ese espacio. Unos días después, durante el recreo de la mañana, Neusa se sorprendió cuando Ana Clara se acercó espontáneamente, sosteniendo un papel doblado en sus manos. La niña parecía más tranquila, pero todavía tímida, y le entregó al cuidador una nota cuidadosamente escrita que contenía solo 3 simples palabras: gracias por todo. Neusa sintió de inmediato un calor en el pecho, al percibir allí la confirmación concreta de que su discreto esfuerzo había llegado al corazón de aquella joven. Él sonrió, sosteniendo suavemente el papel mientras Ana caminaba de regreso hacia algunos colegas con una expresión visiblemente más ligera. Neusa comprendió en ese momento el verdadero alcance de sus acciones, entendiendo que, aunque invisible para la mayoría, su presencia había cambiado profundamente la vida de alguien. Al final de esa semana, después de terminar las clases, Neusa fue llamada inesperadamente a la oficina de la directora Lucia. Entró en la habitación con cierta inquietud, sin saber exactamente qué esperar, pero pronto notó que algo había cambiado en la actitud del director.
De manera directa pero respetuosa, Lucia comentó que ya había descubierto que los papeles dejados en su escritorio habían sido entregados por Neusa. La directora explicó que se había sorprendido al comprobar que quien finalmente había resuelto aquella delicada situación había sido precisamente alguien que hasta ese momento había pasado prácticamente desapercibido dentro del colegio. En tono serio pero amable, Lucia admitió que aquella experiencia la hizo repensar profundamente el modo como veía al personal no docente de la institución. En esa conversación franca, la directora Lucia quiso preguntarle a Neusa cómo había logrado lidiar con tanta habilidad y sensibilidad en una situación en la que profesores experimentados habían fracasado. Fue solo entonces, cuando le hicieron una pregunta directa, que Neusa decidió revelar que tenía un título en pedagogía, pero que había decidido no mencionarlo cuando fue contratada como cuidadora. La expresión de genuina sorpresa del director evidenció claramente el shock que le produjo esta revelación inesperada. Con una sonrisa tranquila, Neusa explicó que creía profundamente que la escucha activa, la empatía y la atención eran tan importantes como cualquier título, y que su humilde posición no debería impedirle ayudar cuando notaba sufrimiento a su alrededor. Después de escuchar atentamente, Lucía permaneció en silencio unos segundos, reflexionando sobre todo lo que acababa de descubrir. En un gesto completamente fuera de lo común para alguien tan rígido, se levantó y estrechó cálidamente la mano de la conserje, agradeciéndole sinceramente su intervención. La directora admitió que la situación le hizo comprender que el colegio necesitaba urgentemente revisar sus valores, romper barreras internas y valorar a cada profesional por lo que realmente podía aportar, no solo por el rol que desempeñaba formalmente. Neusa sintió un fuerte orgullo silencioso al darse cuenta que, con una actitud sencilla, había logrado transformar no solo la vida de una estudiante, sino también la visión de toda una institución sobre sus propios prejuicios. En las semanas siguientes, Neusa notó claramente que algo había cambiado en el ambiente de la escuela. El personal no docente empezó a ser recibido con más atención y respeto por los profesores, y ella misma empezó a notar miradas diferentes por parte del personal docente, que ahora parecía reconocerla de una forma más humana y menos superficial. La directora Lucia destacó públicamente durante una reunión escolar la importancia de valorar la mirada atenta y sensible de todas las personas que allí trabajaban, independientemente del cargo que desempeñaban. Incluso sin mencionar directamente a Neusa, estaba claro para todos quién había inspirado esa profunda reflexión. Neusa no se sentía orgullosa de haber sido reconocida públicamente, sino más bien del sentimiento íntimo de que su pequeña actitud había provocado una verdadera transformación en ese entorno que, antes, parecía tan impermeable al cambio. Hoy, mucho tiempo después de aquel episodio decisivo, Neusa sigue trabajando discretamente, pero su presencia en la escuela es genuinamente reconocida por todos. Ana Clara logró recuperar su confianza, convirtiéndose en una alumna más segura y tranquila, mientras que Julia maduró y comenzó a reflexionar mejor sobre sus actitudes. Para Neusa, ese día en específico, cuando decidió actuar en silencio frente al sufrimiento de los estudiantes, representó un verdadero punto de inflexión en su vida. Se dio cuenta de que, detrás del simple uniforme de conserje, su conocimiento práctico y su empatía podían causar impactos profundos y transformadores en la vida de las personas. Neusa comprendió claramente que su mayor aportación no estaba en el diploma guardado en el cajón, sino en la mirada atenta y humana que siempre había elegido cultivar en su quehacer diario.